Amén. Amén. Oramos. Padre, habla, Señor, a nuestro corazón en este día tan especial que recordamos, Señor, la noticia más importante de tu iglesia. Que tú no quedaste en el madero, que tú no quedaste en la tumba, que tú has vencido la muerte. Habla, Señor, a nuestro corazón esta mañana, a cada uno que tú has traído a tu casa. Cerca este lugar con tu sangre, Señor. Reprendemos toda obra maligna y todo intento del diablo de distraernos, Señor. Declaramos la victoria de Cristo sobre nuestras vidas. El poder de la resurrección que puede obrar hoy en nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que abra la Biblia del Evangelio de Marcos, capítulo 16. Y vamos a empezar a leer del versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Bueno, antes de leer, quiero agradecer a los hermanos que estuvieron orando por mí. Yo llegué el jueves. Fue todo bien. Gracias por las oraciones. Ya estoy de vuelta y entero. Capítulo 16, versículo 1. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿qué nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de largas ropas blancas, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decidle a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y habiendo, pues, resucitado Jesús por la mañana del primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, le hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de los que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si beberen cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron, predicando en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Amén. Amados, yo quiero compartir con vosotros algunas enseñanzas que este pasaje nos habla sobre la resurrección de Jesús. Pero el relato de la resurrección, amados, empieza con muerte. Hay que haber muerte para que haya
resurrección, ¿verdad? Y empieza con muerte y muerte de cruz, con la manera más horrenda de morir en aquella época. En este relato escuchamos ya el viernes cuando el pastor João estuvo predicando sobre la muerte de Jesús en la cruz y predicó un hermoso mensaje. Me está admirando cada vez que le escucho, parece que son los años que le van afinando, ¿verdad? Está cada vez mejor, ¿verdad? Pero he apuntado varias cosas, pero quisiera solo destacar 3 para no repetir su mensaje, porque no quiero hablar de su muerte, sino de su resurrección. Pero me acuerdo que él habló que Cristo se identificó con los pecadores. Y que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Una de las cosas que él habló que me tocó bastante, y nunca había escuchado de esta forma, es que vemos en la cruz un intercambio feliz. En la cruz vemos un intercambio feliz. Amados, la Biblia nos enseña que Jesús fue crucificado el viernes a las 9 de la mañana. Y Él quedó colgado en la cruz hasta las 3 de la tarde. De las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, Él quedó colgado en aquella cruz en medio de un sufrimiento tremendo. Y en aquellas 6 horas que pasó crucificado, Él habló 7 palabras. Incluso hay mensajes sobre las 7 palabras de la cruz. No los voy a predicar. Pero Él habló 7 palabras. Quiero solo recordar. Primero fue una oración. Padre, perdónanos porque no sabe lo que hacen. La segunda fue una palabra de gracia y perdón. Cuando Él miró a aquel que estaba a su lado y dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Tercero fue una palabra de responsabilidad y amor para con su madre, cuando Él dice a ella, he aquí tu hijo, y dice a Juan, he aquí tu madre, pasando el cuidado de su madre al discípulo Juan. Después Él le habla una palabra de desamparo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la quinta palabra es una palabra de un gran sufrimiento cuando Él dice, tengo sed. La sexta palabra es una palabra de victoria. Cuando Él levanta su voz y dice, consumado es. Y por último, su última palabra en la cruz es una palabra de rendición. Cuando Él dice, en tus manos entrego mi espíritu. Y ahí Jesús murió y fue sepultado. Y en el primer día de la semana resucitó. Jesús, como dijo San Agustín, Jesús podría haber salido de la cruz, pero Él decidió salir de la tumba y no de la cruz. Porque si Él hubiera bajado de la cruz, nosotros hubiéramos bajado al infierno. En la cruz Jesús mató la muerte, quitó su aguijón y resucitó. La tumba está vacía, Él vive. Amén. Aleluya. Él vive. Y como dice Pablo, si Él vive, nosotros también viviremos. Jesús venció la muerte. El hijo de la mujer pisó la cabeza de la serpiente. Vencida fue la muerte con la victoria. Y hoy el mensaje de resurrección, amados, nos trae algunas enseñanzas en este último capítulo del Evangelio de Marcos. Y es un mensaje de vida, de esperanza, pues la muerte ya no tiene más la última palabra. La muerte fue vencida. Y el texto empieza con algunas mujeres que van a la tumba para, como dice aquí el texto,
para ungir el cuerpo de Jesús, como un embalsamar, un tratar como hacían ellos antes de la sepultura. Y no lo habían podido hacer antes, porque como salió de la cruz después de las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde empieza el sábado, no había tiempo suficiente. Entonces lo llevaron rápidamente a la sepultura sin preparar su cuerpo. Y ellos entonces, después que pasó el sábado, el domingo tempranito decidieron hacer esto. Y van a camino del sepulcro, con una gran preocupación. ¿Cuál era su preocupación? ¿Quién va a remover las piedras? Yo estaba escuchando y viendo algunas cosas sobre esto, amados. Las piedras que se ponían en aquella época tapando los sepulcros eran demasiado grandes. Se dice, los estudiosos, que se necesitaba más o menos 20 hombres para mover la piedra. No estamos hablando de una piedrita. ¿Te imaginas a estas mujeres que yendo solo y pensando, bueno, estamos yendo, pero ¿quién nos va a mover esta piedra? Pero llegan allí y encuentran la piedra removida y Jesús ya no estaba allí. Y lo que encuentran, dice la palabra, un ángel de vestiduras blancas, diciendo, no temáis, vinieron a buscar a Jesús de Nazareno, el que fue crucificado. Ya no está aquí. Mira el lugar a donde estaba. Vaya y dice a los suyos que Él ha resucitado y que Él va a Galilea y los va a encontrar con ellos allí. Y ellas entonces, impresionadas con todo aquello que fueron, salieron de aquel lugar. Amados, es interesante pensar que las primeras personas que recibieron la noticia de la resurrección de Jesús fueron las mujeres. Las mujeres. No fue Pedro, no fue el Juan, el apóstol amado, no fueron todos los discípulos juntos, no fueron las autoridades de su época, no fue Pilatos, no fueron sumos sacerdotes, pero fueron las mujeres. Amados, no sé si tú sabes, pero en aquella época de Jesús, las mujeres, el testimonio de las mujeres no era válido en un tribunal. ¿Lo sabía esto? En el tiempo de Jesús, el testimonio de las mujeres no era válido en un tribunal. Pero ellas son las primeras a testificar de su resurrección. Ellas que acompañaron el ministerio de Jesús en todo. Y muchas veces ellas fueron las que mantuvieron económicamente el ministerio de Jesús. Fueron estas mujeres. Estas mujeres que estuvieron al lado de Él cuando Él estaba crucificado y no lo dejaron en este momento. El único discípulo de Jesús que estuvo ahí fue Juan. Los demás, huyeron. Estas mujeres que fueron a ver a dónde Él estaba, que escuchamos la narrativa el viernes, a dónde lo iban a sepultar, ellas la acompañaron hasta este momento. Y estas mujeres que fueron allí para preparar su cuerpo en el primer día de la semana. Amados, esto nos recuerda que para Jesús no hay personas más importantes o menos importantes. Al revés. A veces Él reviste de más importancia a aquel que el mundo da menos importancia. Para que todos seamos iguales delante de Él. No hay hombres. Bueno, en la situación que estamos hoy, capaz que la historia sería diferente. ¿Eh? Serían hombres que de mujeres, porque nosotros estamos cada vez más en este mundo, ¿verdad? Cada vez más para abajo. Pero para Dios no hay diferencia de hombres, mujeres, jóvenes, niños. Todos somos iguales delante de Dios. Y sigue siendo así hasta hoy en la iglesia. Pablo dice, cuando habla de la iglesia como cuerpo, que Dios reviste de más honra a aquellos miembros que a veces tienen menos honra, para que todos seamos iguales. Jesús nos enseña que todos somos importantes, todos somos testigos de esta gran victoria. Todos somos testigos de esta gran victoria. Pero, ¿cuáles son las lecciones que aprendemos en este texto?
Primero, amados, que Jesús inicia con su resurrección una nueva creación, un nuevo Génesis. Amados, Dios inició la creación en el primer día de la semana. En el primer día de la semana Dios empezó su creación allá en Génesis y en el sexto día terminó su creación y en el séptimo día descansó. Ahora Él inicia una nueva creación en el primer día de la semana. El primer Adán, la historia del primer Adán empieza con vida eterna y termina con muerte. Y la historia del segundo Adán empieza con muerte y termina con vida eterna. Este inicio empieza en el primer día de la semana también. Y por esta razón, amados, nosotros nos reunimos en el domingo. El domingo es conocido como el día del Señor. En el primer día de la semana, Dios inicia un nuevo tiempo y trae a la luz la redención, vencida la muerte, y nos trae salvación, redención, vida eterna, que nos fue quitada por el pecado. Por esta razón, estamos aquí hoy, en el primer día de la semana, el domingo. El domingo. Celebrando este nuevo mundo que se inicia, este nuevo Génesis, este mundo espiritual, un nuevo reino, celebrando vida. Amados, domingo es el día de celebración, domingo es día de canto, domingo es día de alegría, es día de victoria. Domingo, el primer día de la semana, celebramos victoria, celebramos gozo. Si Jesús no hubiera resucitado, no estaríamos aquí. Simplemente no estaríamos aquí. El domingo no tendría sentido. Sería el día como cualquier otro. Sin esperanza, sin vida, apenas muerte. No habría gozo, no habría canto, no habría comunión. No habría iglesia. Amados, la iglesia primitiva celebraba la mesa del Señor en el primer día de la semana. Lo vemos en las Escrituras. En el primer día de la semana, la iglesia de los gentiles juntó la ofrenda para enviar a la iglesia de Jerusalén, ayudando a los hermanos que estaban pasando necesidad. En el primer día de la semana, el Señor Jesús aparece a Juan en la isla de Pátimos. Domingo nos recuerda vida. Domingo nos recuerda victoria. Domingo nos recuerda redención, salvación. Domingo nos recuerda eternidad. Amados, la segunda cosa que aprendemos con la resurrección es que la resurrección proclama restauración de los que caen. Mira lo que dice el versículo 7. Pero id, decía a los discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea y allí lo veréis, como os dijo. Decí a los discípulos y a Pedro. Pero Pedro no era discípulo, como los demás. ¿Por qué Jesús hace esta separación diciendo, decía a los discípulos y a Pedro? ¿Recuerdan lo que había pasado con Pedro? Poco antes de la muerte de Jesús. Seguramente Jesús sabía que Pedro ya no se sentía discípulo. Entonces él dice, decía a los discípulos y decía a Pedro. Él no dice primero a Pedro. Decía a Pedro y a los discípulos, como dando la idea de que Pedro fuera un líder de los discípulos. Pero él dice, decía a los discípulos
y a Pedro. Pedro que siempre estaba adelante. Pedro que declaró que si todos lo dejaran y lo abandonaran, él jamás lo haría. Él daría su vida por Jesús. Él estaba dispuesto a morir por él. El Pedro fuerte, valiente, autosuficiente, ahora quebrado. La piedra fue molida. Pedro que lo negó. Pedro que declaró que no lo conocía. Pedro, esta piedra que se llama Pedro, estaba totalmente rota. Que ya pensaba que no era más un discípulo. Que ya no podía seguir. Que ya no confiaba ni en sí mismo. Ni en las cosas que él decía que haría. Él ya sabía que no lo podía hacer. El Pedro roto, partido, quebrado por su pecado, por su mentira, por temor de hombres, por fallar a Jesús, en aquello que él quizás más confiaba, ahora es recordado por el Cristo resucitado. Pedro, que se olvidó de Jesús, es recordado por él de forma especial. Amados, el mensaje de la resurrección es un mensaje de esperanza al que cae. Al que cae. Jesús está diciendo a Pedro, Pedro, mi gracia es mayor que tu pecado. Mi gracia es mayor que tu pecado. El mismo Jesús, amados, que trató con Pedro y le restauró, está aquí en esta mañana para tratar contigo, para tratar conmigo, para tratar con tu vida, con tus caídas. ¿Cuántas veces pensamos que ya no podemos? ¿Cuántas veces luchamos con determinados pecados y pensamientos que ya no es posible más seguir? ¿Cuántas veces luchamos con cosas y no alcanzamos victorias en nuestras vidas? Y decimos, no puedo más. Jesús ya no va a usar mi vida, no puedo seguir, no tengo fuerzas, no logro vencer. ¿Cuántas veces tomamos decisiones delante de Dios diciendo, ahora Señor, yo me consagro a ti? Y muchas veces vuelvo a caer en lo mismo. Y ya siento la peor de las personas, la más miserable de los creyentes. Y siento que el Señor ya no tiene más nada conmigo y ya no puedo seguir. Jesús está aquí hoy para decirte que Él no se olvidó de ti. Que Él desea restaurar tu vida, restaurar tu casa, restaurar tu matrimonio. Que sus propósitos no han cambiado. Él desea hoy mismo levantarte, limpiar tus manos, tus pies, ponerte una túnica nueva, ponerte de vuelta el anillo de hijo, besarte y declararte que tú eres hijo. Nuestro Dios es un Dios de restauración y hoy Él desea hacerlo en tu vida. Y lo puede hacer hoy mismo. Si tú escuchas su llamar, confiesa tu pecado y Él te levantará en victoria en esta misma mañana. Pero el mensaje de la resurrección no termina ahí. La resurrección anuncia que Cristo no es una religión o simplemente un credo. Es más que esto, es un caminar. En este mismo versículo Él decía a los discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros a Galilea. Amados, la iglesia del primer siglo fue conocida como el pueblo del camino. Encontrarse con el Cristo vivo es seguir sus caminos, es seguir sus pasos. Lo primero que Jesús habla a sus discípulos es que salgan del aposento alto y vayan a Galilea. Que tenían que seguir sus pasos, como Él llamó desde el principio, venía en pos de mí. Siguiendo sus pasos. Él siempre irá delante de su pueblo. Si Él va adelante, si el Cristo resucitado va adelante, amados, no hay que temer.
No hay cómo perderse si seguimos sus pasos. Ya no temo el pasado. El pasado fue clavado en la cruz. El pasado ya no me asusta. No temo el presente. El presente es seguro, siguiendo a Jesús, el buen pastor. Ya no temo el futuro. El futuro es más que seguro. Porque Él abrió el camino. Ya no temo la muerte. Él venció la muerte. Él mató la muerte. Nosotros hoy creemos en un Cristo que fue muerto, pero vive. Y no en un Cristo que estaba vivo y murió. Como dice el libro de Apocalipsis, en la visión de Juan, Él vio a aquel que estaba muerto, pero vive. Y este es el Cristo que nosotros creemos. Seguimos los pasos de un Cristo victorioso. El mensaje de la resurrección nos enseña a seguir los pasos de un Cristo victorioso, que reina y está sentado en el trono y gobierna sobre todas las cosas. Y a este gran vencedor somos llamados a caminar en pos de Él. Pero el mensaje de la resurrección también aprendemos que Él transforma nuestra vida diaria en una celebración de gozo y victoria. En este mismo versículo 7, Él dice, decía a ellos que voy adelante de vosotros, ¿a dónde? A Galilea. A Galilea. Galilea. ¿Por qué Galilea? ¿Por qué Galilea? Amados, Galilea era donde ellos vivían. El único que no vivía en Galilea ya estaba muerto, que era Judas Iscariotes. Galilea era el lugar a donde ellos vivían, a donde tenían su casa, su familia, sus trabajos, sus amigos, sus conocidos. Galilea era su ambiente de vida. El Cristo resucitado no vino para darnos una religión de domingo. Vino para transformar nuestra vida, nuestro diario vivir, nuestra rutina de cada día y nuestras relaciones. Es en este ambiente que Él desea tratar con nuestras vidas, en nuestra propia Galilea. Él quiere tratar con nuestra vida. Él desea transformar nuestra vida, nuestro carácter, nuestro matrimonio, nuestras relaciones familiares, nuestras relaciones laborales, en nuestra rutina de vida, en nuestra propia Galilea. Él desea encontrarse contigo en tu casa, en tu habitación, en tu cama. El Señor empezó a hacer esto conmigo ya hace un tiempo. Y gracias a Dios sigue haciendo, amados. Ya no siento el dolor que sentía, pero todas las noches me despierto. Ya no escribo todas las noches, escribo, pero no envío todas las noches para vosotros. Pero esto por otro tema. Pero Él quiere tratar con nosotros en nuestra Galilea, en nuestra casa, en nuestro lecho, en nuestro salón, en nuestra cocina, en nuestro trabajo, en nuestra rutina diaria. Él quiere tratar con nosotros. En este lugar Él desea tratar con tu alma, traer sanidad, restauración, transformación, vida, renovación, avivamiento en nuestro propio corazón, en nuestra vida diaria. Él lo quiere hacer, transformar tu diario vivir en una celebración, en un rincón del cielo, en una embajada del reino de Dios, su casa. Así fue con Pedro. Pedro fue el primero que Él trató en Galilea. ¿Se acuerda cuando llegaron a Galilea? No lo vieron. ¿Y cómo no lo vieron? ¿Qué dijo Pedro? Vamos a pescar. Vamos a volver a hacer lo que sabemos hacer. Y fueron a pescar.
y pescaron, intentaron pescar toda la noche. Y de repente, a 100 metros del barco, en la orilla, ven un hombre y este hombre pregunta, hijo, ¿hay comida? Y dijeron, hemos pescado toda la noche, no hemos cogido nada. Y el hombre dijo, hijo, tira del lado derecho. Juan, cuando escucha esto, se acordó de algo. Parece que ya escuché algo parecido antes. Y él mira a Pedro y dice, es el Señor, Él ha venido. Y Pedro se lanza al agua y va hasta Él. Y cuando llega a la orilla, ¿qué encuentra Pedro? Un fuego. Tempranito a la mañana, un fuego. Había allí un pescado. ¿Sabe, amados? Hay 2 lugares en la Biblia que aparece esta figura de un fuego hecho. ¿Sabe cuáles son? Este y el otro a donde Pedro lo había negado. Parece que el Señor monta casi el mismo escenario para decir, tú eres el primero que quiero tratar con tu alma. Quiero tratar con tus temores. Quiero transformarte, traer sanidad a tu alma herida y ponerte en el lugar que yo tengo preparado para ti. Amados, si eres esposo, Él quiere tratar contigo. Él desea hacerte cabeza de familia, que ama a tu esposa, que gobierna tu casa. Si eres esposa, Él quiere hacer de ti una mujer sumisa, santa, amable, servicial, sierva del Señor. Si eres soltero o soltera, Él desea usarte como una gran bendición en su reino, en su iglesia. Él desea hacerte ver lo que tienes hoy, de lo que Él te ha dado y te está dando, y no lo que tú piensas que te falta o que tú deseas. Dios te ha dado una familia y un hermoso campo de trabajo para que puedas engendrar hijos espirituales y dejar lo demás en sus manos. En este ambiente a donde Él nos ha puesto, en nuestra Galilea, Él quiere tratar con nuestra alma. Él desea tratar contigo, tratar con tus luchas personales y con tu entorno. Él desea transformarte a ti y de esta manera transformar el ambiente a donde tú estás, a donde tú vives, y transformar tu casa en un rincón del cielo. Esto es lo que Él desea hacer en una celebración de amor, de vida, de eternidad. Quinta cosa, amados, es que el Cristo resucitado nos lleva a vivir y a tratar con lo sobrenatural. Mira lo que dice cuando las mujeres oyeron y fueron al sepulcro, porque versículo 8, y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque habían tomado temblor y espanto. Mejor traducción para espanto es admiración. Como que no quedaron tan admiradas que no podían ni hablar de lo que habían contemplado en aquel lugar. Y si llegamos al versículo 17, diciendo, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, sanarán. Y ellos salieron predicando, versículo 20, y en todas partes, ayudados por el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amados, si fuimos transformados por la gracia de Cristo, por el poder de la resurrección, somos llamados a vivir en este mundo natural, tratando, conviviendo con el sobrenatural.
La iglesia es llamada para vivir de forma natural, tratando con lo sobrenatural. Milagros, vidas transformadas, salvación, restauración, sanidad. Amados, lo sobrenatural debe ser natural para la iglesia que cree y vive bajo el poder de la resurrección. Vidas transformadas, el poder de la cruz obrando, llamando a los que van a ser salvos. Lo sobrenatural debe ser natural para esta iglesia. Una iglesia que ya no se espanta, pero se admira de las obras sobrenaturales que hace el Señor en nuestro medio. Hoy escuchamos una obra sobrenatural de Dios aquí adelante. Hoy escuchamos el testimonio de Jorge. Es una obra sobrenatural de Dios. Necesitamos milagros. Necesitamos aprender a ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Necesitamos aprender a identificar, Dios mío, esto se fue de mi alma, no por mis fuerzas, porque no podía. Esto fue obra sobrenatural de Dios, que ha transformado, que me ha liberado, que ha roto estas cadenas que yo no podía romperlas. Tenemos que aprender a ver, amados, cómo Dios obra de forma sobrenatural y sigue obrando de forma sobrenatural en nuestras vidas a diario, porque lo necesitamos. La sexta cosa, amados, que la resurrección nos impulsa a la proclamación. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No se puede callar. Somos llamados a anunciar este mensaje de vida. Somos llamados a anunciar la victoria de Cristo. Es un mensaje a ser proclamado a todos. Él mismo nos hace revestir de poder para poder anunciar con autoridad este mensaje de buenas nuevas. Jesús vive. La muerte ya no tiene la última palabra. Amados, el sepulcro ya no es nuestra última residencia. Hay un cementerio en mi país que se llama La Última Parada. Sí, aquí tenemos uno aquí. Pero cuando paso allí, yo siempre digo, no, la mía no. La mía no, y la de nadie no. Ojo, la de nadie no. No piense que el cementerio es la última parada. Es un engaño. Cuando la iglesia empieza a proclamar este mensaje, el poder de Dios empieza a obrar y confirma la verdad de este mensaje. El poder de la resurrección empieza a dar vida en aquel que oye y es llamado por el Señor a través del mensaje del Evangelio. Trae vida, salvación, milagros. Es el poder de la resurrección obrando en medio de la proclamación de su iglesia a aquellos que no conocen. Estos son los mensajes, amados. Este es el mensaje de la resurrección. Dios ama a todos por igual. ¿Te sientes amado por el Señor? Hay un nuevo Génesis. Hay un nuevo comienzo. Tú has nacido de nuevo. ¿Sientes que hay un nuevo comienzo en tu alma? Cristo cambió tu vida. Tú entregaste tu vida a Cristo. Quizás hay personas aquí, amados, que todavía siguen bajo el primer Adán. Bajo muerte. La vida vacía, sin esperanza. Engañados pensando en lo que pueden hacer y alcanzar es suficiente y nunca lo será. El Señor está aquí para darte un nuevo comienzo, darte la vida que no tiene. Por eso Él murió en la cruz del Calvario y resucitó de los muertos, para que exista un nuevo Génesis, un nuevo comienzo en tu alma. Jesús vino a levantar al caído. Quizás algunos que están aquí en esta mañana dicen, Señor, ¿cuántas veces he caído?
Ya no sé ni cómo hablarte. El Señor en esta mañana quiere restaurar tu corazón. Porque tú estás cansado, desanimado por tus fracasos. Y el Señor en esta mañana dice, mira, yo he muerto en la cruz, he resucitado para levantarte, hijo. Como Él llamó a Pedro, Él te llama en esta mañana. Amados, aprendemos que no es una religión de domingo. Somos el pueblo del camino. ¿Te dejas tratar por el Señor? Perdón, ¿estás siguiendo sus pasos? ¿Estás siguiendo tus pasos? O tú declaras que estás con el Señor, pero sigues haciendo lo que te da la gana. Aquel que conoce el poder de la resurrección, oye la voz de su Maestro y sigue sus pasos. Amados, la resurrección nos enseña a vivir y ser transformados en nuestra vida diaria. ¿Tú estás dejando ser tratado por el Señor? O cuando el Señor empieza a querer tratar en las cosas que realmente necesitan tratar en tu alma, tú te escapas. Hay mucha gente que lo hace. El Señor quiere tratar con a veces las cosas más duras de tu corazón, que luchas con ellas y tú no te dejas tratar. El fuego está preparado. El Señor te llama para tratar con tus temores, con tu alma. Él lo quiere hacer. Nos lleva a vivir de forma natural lo sobrenatural. Tú puedes ver esto en tu alma. Tú puedes ver cómo Dios está tratando. Yo lo puedo ver. Ah, sí, ¿cómo lo puedo ver? Cosas, amados. Te digo, yo creo que se pudiera decir que nací de nuevo. Mira, el Señor nos va renovando de tal manera que yo veía cosas en mi vida y digo, Dios mío, hace tanto que no pienso en esto, hace tanto que estas cosas ya no pasan ni por mi cabeza. Aleluya, gloria a Dios. Y que siga así, Señor, yo quiero, hay más cosas, todavía hay otras, Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero tener la mente de Cristo. Esta semana estaba leyendo aquel versículo de Filipenses cuando él dice, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que... En esto pensar, si hay alguna virtud y algo digno de alabanza, en esto pensar, yo digo, Dios mío, ¿cómo puedo pensar así? Porque mi mente muchas veces en primer lugar va justamente en sentido contrario. Yo dije, Señor, esta mente que está Pablo diciendo aquí solo puede ser la mente de Cristo. Y la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde está? Puede estar en el rincón de nuestra alma. ¿Dónde está? Y el Señor me dice, lee mi palabra. Aquí está mi mente para ti. Llénate de ella y ella va a empezar a transformar la tuya. Y tú vas a empezar a ver lo sobrenatural sucediendo en este hombre natural. El mensaje de la resurrección nos lleva a proclamar, nos invita, nos impulsa a proclamar este mensaje a todos. Qué gran desafío. Qué gran desafío. Él nos llama a proclamar este mensaje. Lo estamos haciendo. Cuando empezamos a hacer, vamos a ver el poder de la resurrección actuando a través de nuestras vidas. Porque así Él dice, su mensaje, su palabra no vuelve vacía. Antes produce el fruto por la cual fue enviada. Cuando proclamamos palabra de Dios, poder de Dios se manifiesta. Nosotros no podemos salvar a nadie. No fuimos llamados a salvar a nadie, pero sí fuimos llamados a proclamar que hay un Dios que salva.
Y cuando lo hacemos, el poder de Dios se manifiesta a través de vasos de barro. Vamos a orar. Yo no sé cómo está tu corazón esta mañana, amados. Pero cuando pensamos en la resurrección, solo podemos pensar en celebración, en victoria, en vida, en transformación. Y esto es lo que vemos. El Jesús resucitado vino a transformar nuestra vida, nuestro corazón, sacarnos de muerte a vida, del infierno al cielo. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu alma? Quizás en esta mañana tú tienes que decir, Señor, necesito este poder de la resurrección en mi alma, haciendo vivir, resucitar la fe, la esperanza, el gozo que he perdido, dando victoria sobre el pecado, Señor. Como el Señor Jesús llamó a Pedro, quizás Él te llama en esta mañana diciendo, yo vine a tratar con tu alma en esta mañana, tú no sabías, pero yo estaba aquí y yo he venido aquí para tratar con tu alma, para llamarte y decir mis planes no han cambiado. Tú sigues siendo amado. He muerto en la cruz por ti y he resucitado para que tú tengas victoria y vida por el poder de la resurrección. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu victoria. Gracias por la vida que encontramos en Cristo. Gracias, Señor, porque tu victoria en la cruz es nuestra victoria. Tu vida es nuestra vida, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos ver señales, milagros y maravillas que tú has hecho en nosotros mismos, Señor. Sigue, Dios, tratando y transformando nuestra vida en nuestro diario vivir. Sigue, Señor amado, que podamos celebrar, vivir, oh Dios, esta celebración del cielo en nuestra vida, para gloria de tu nombre. Amén.